Academia Filosófica de Santa Clara. Aquí se aprende a vivir. La Academia es una asociación civil sin fines de lucro que dicta cursos gratuitos basados en el conocimiento y dominio de sí mismo, que lleva a las personas a dar soluciones a sus problemas psicosomáticos y espirituales, como el dolor de cabeza, los estados depresivos, el estrés, las alergias, los miedos, los pánicos, los trastornos bipolares, las infecciones urinarias y una gama de enfermedades que, aunque ustedes no lo crean, nosotros mismos lo producimos por nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. Así como nosotros producimos todas esas enfermedades en nuestro cuerpo, así también nosotros somos los que podemos dar soluciones a todos nuestros problemas, tanto psicosomáticos y espirituales. Pero para ello es necesario que nos encaminemos por el camino de bien, por hacer lo correcto, por hacer lo que está bien. Y es decir, poner en práctica las leyes divinas, las leyes de Dios, que todos los tenemos grabados en la conciencia, que a cada instante y a cada momento nos indica lo que está bien y lo que está mal. Por ello es necesario que pongamos en práctica las tres iniciales de que es el BID, que es la benevolencia, la indulgencia y el perdón. Ser benevolentes, tener una buena actitud con los demás, indulgentes con las imperfecciones ajenas y tener la capacidad de perdonar. Pero primero con nosotros mismos. Seamos benevolentes, seamos indulgentes con nuestras faltas y aprendamos a perdonarnos de nuestros propios errores, porque somos seres imperfectos. La conferencia del día de hoy se va a desarrollar en 1 hora, que es 45 minutos de exposición, y 15 minutos para las preguntas que ustedes deseen hacerlo. Quiero empezar un gran sabio de la antigüedad, el filósofo Sócrates, 400 años antes de Cristo, dijo de que estoy seguro de que una nueva vida existe y que de la vida surge la muerte. Palabras del gran sabio. Él tenía la certeza y la convicción de que de que él iba a seguir viviendo a la muerte del cuerpo físico. Tenía la certeza de que como alma, como espíritu, seguía viviendo. Y una de lo que él decía es que el filósofo se prepara para la muerte. Pero no le es lícito suicidarse o quitarse la vida, porque eso solo, porque nosotros pertenecemos al Creador y a Él solo nos debemos. Y a todo esto, ¿qué es la muerte? Casi nadie piensa en la muerte. ¿Pero qué es la muerte? La muerte es un adversario misterioso, implacable, pero inevitable. Entonces, ¿qué significa? ¿Es el término de todo? ¿O es que nos abre una puerta hacia otro mundo, hacia otra vida o hacia otra dimensión? ¿O qué hay más allá? Algunos creen que nos vamos a ir al cielo, otros nos vamos a ir al infierno, o que solo existe esta vida, o que existen muchas vidas que hemos vivido.
y a esto, y a todo esto, ¿no? El alma preexiste y sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Para algunos críticos, le es necesario ver, le es necesario tocar, medir, pesar. Lo que se dice, ¿no? Ver para creer. Y aquella persona que se proponga a comprender algo que sobrepase a sus sentidos materiales, a los instrumentos de medición, a las especulaciones mentales, pues tiene que recurrir a un conocimiento superior, es decir, utilizar su razonamiento. Porque ningún científico ha podido dar respuestas o nos han podido explicar satisfactoriamente cuál es el destino del alma después de la muerte del cuerpo físico. Las investigaciones en este campo se han producido muchas teorías contradictorias. Precisamente en la conferencia del día de hoy, la reencarnación. ¿Qué comprendemos, qué entendemos acerca de la reencarnación? Por ejemplo, en mi situación, cuando yo en mi propia ignorancia, a mí por ejemplo, la reencarnación a mí me causaba mucho miedo, mucho terror. Pero a medida que he ido investigando, que he ido conociendo más acerca de la reencarnación, que no es otra cosa que una ley natural, una ley divina, que es una oportunidad que nos da el Creador a cada uno de nosotros para poder reparar nuestras faltas, para poder reparar nuestras equivocaciones, nuestros errores que hemos ocasionado al prójimo, y de esta manera poder llegar a la meta, llegar a la perfección, porque en una sola existencia no vamos a llegar a la meta. Y ahí está la bondad del Creador, que nos da oportunidades para poder llegar a la meta, para lo que hemos sido creados, a la perfección. Entonces, ¿de dónde viene la palabra reencarnación? Hay algunas personas que lo confunden con la metempsicosis de Pitágoras. Pero tengan en cuenta de que él no es el autor de la metempsicosis. Él lo tomó de los filósofos hindúes y egipcios de tiempos muy remotos, de tiempos muy inmemoriales. Pero ahora, la idea de la reencarnación, la idea de la transmigración del alma de un cuerpo hacia otro, ¿cómo lo obtuvieron? Porque era una creencia vulgar y era admitido por los hombres más eminentes, por los hombres más sabios. ¿Y cómo les llegó a ellos? ¿Por revelación? ¿Por intuición? ¿Quién lo sabe? Pero lo que sí tenemos que tener en claro es que una idea de un aspecto tan grave no puede haber pasado a través de las edades de la humanidad por los hombres más inteligentes o por las inteligencias superiores. Pero aquí hay que hacer una gran distinción entre la metempsicosis de la antigüedad y la nueva doctrina de la reencarnación, que es la
que rechaza absolutamente la idea de la transmigración del hombre hacia los animales o viceversa. ¿Por qué? Porque como espíritus, todos nosotros estamos inmersos en la ley del progreso. Y es para avanzar, no para retroceder. Para retroceder. En el peor de los casos, si en una existencia no avanzamos, solo nos estancamos. Pero no vamos a retroceder hacia los animales, o a las plantas, o a los animales. No, estamos para avanzar, para llegar a la meta. Entonces, ¿qué es la reencarnación? Es la vuelta del alma a la vida corporal. Crear un nuevo cuerpo y que no tiene nada que ver con el cuerpo antiguo. ¿Y qué significa? Significa que a la muerte del cuerpo físico uno sigue sobreviviendo como alma, como espíritu, como ser esencial. Que este cuerpo es solo la envoltura del alma, del espíritu, del ser esencial. Y que después de estar un tiempo en el mundo espiritual, porque ¿qué es lo que pasa? Nos llevamos todas nuestras acciones buenas y nuestras acciones malas, y cuando estamos en el mundo espiritual, pues vamos a establecer nuestro plan, porque ya ahí es donde el Creador nos da una oportunidad para poder reparar nuestros errores, y de ahí retornaremos otra vez, pero con otro cuerpo creado especialmente. Entonces, la reencarnación es la transmigración del alma de un cuerpo a otro cuerpo. Y es cuestión de que ustedes observen. Por ejemplo, cuando ustedes observan a los niños, ¿no? A los sobrinos, a los hermanos pequeños, traen un progreso, traen su propia herencia espiritual. Por ejemplo, hay niños que son más dóciles, hay niños que son más rebeldes, son más tercos, son más violentos, golpean, pero hay otros niños como que si fueran así viejitos, dóciles, calmados. Entonces cada uno trae su propio progreso moral e intelectual. Y es cuestión de vernos a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros traemos un progreso intelectual. Por ejemplo, para algunos les es fácil la cocina, para algunos les es fácil el cantar, el bailar, o los conocimientos intelectuales, o las cuestiones manuales. Hay cosas que a veces se nos es fácil, y es lo que traemos como espíritu. Pero también traemos nuestros vicios, que no es, por ejemplo, que cuando las cosas no me salen como quieren, ¿cómo nos ponemos? ¿Cómo se pone usted cuando las cosas no le salen como usted quiere? Reniego. Se molesta. Y es lo que uno actúa de esa forma. Tenemos esa tendencia de estar a veces juzgando a los otros, criticando a los demás. Pero eso es lo que no tenemos que hacer. Porque si seguimos sembrando esas actitudes equivocadas, lo vamos a cosechar por esta ley de causa y efecto. La reencarnación nos explica de dónde venimos. ¿De dónde venimos? Venimos de la creación de Dios. De
Dios. ¿Y a dónde vamos? Hacia Dios. Vamos a regresar hacia Él. ¿Y por qué estamos en esta tierra? Estamos en un mundo de pruebas y expiaciones en el camino del perfeccionamiento que nosotros como alma, como espíritu, somos imperfectos todavía. Claro. Estamos aquí en la tierra porque tenemos que expiar nuestras faltas, nuestros errores, pero a la vez también para poder progresar moralmente e intelectualmente. Y por ello la importancia de valorar el cuerpo físico, de querer al cuerpo físico. Porque cada vez que nosotros pensamos negativamente, cada vez que actuamos equivocadamente, agredimos al cuerpo físico. Dañamos a lo único que tenemos y es al cuerpo. Porque a través de los hilos conductores, que son los nervios, en la parte más débil de mi cuerpo se dan los problemas psicosomáticos, las enfermedades. Es decir, que nosotros mismos lo producimos por nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar cuando son negativos. Entonces tenemos que comprender de que nosotros vivimos dos mundos. El mundo material, que es el que vivimos el día a día, en el trabajo, en la casa, con los hijos, ¿no? De todos los días. Ese es el mundo material. Y también vivimos el mundo espiritual. Porque cuando dormimos, ¿quién es el que descansa? El cuerpo es el que descansa, pero el espíritu, el alma, no duerme, sigue, ¿no? Va al mundo espiritual. Por ello que nosotros vivimos los dos mundos, el mundo material y el mundo espiritual. Y acá es donde tenemos que comprender que tenemos que partir por un punto de partida, que es el principio de la dualidad, de que nosotros somos un yo, un alma, un espíritu, un ser esencial, más el cuerpo físico. Y yo como alma, como espíritu, tengo tres facultades: el pensamiento, el sentimiento y la voluntad. Esas son nuestras tres facultades, que todos los tenemos. Entonces aquí lo que tenemos que hacer una diferencia entre el ser vivo y un ser muerto. Gracias a la presencia del alma, del espíritu, nuestro cuerpo está en movimiento, nuestro cuerpo cambia, porque nosotros hemos estado en un cuerpo de bebé, después hemos estado en un cuerpo de niño, después adolescente, joven, bueno, y ahora estamos en este cuerpo, ¿no? En un cuerpo adulto, y después, bueno, si seguimos, ¿no? Llegaremos a un cuerpo a la tercera edad, iba a decir a la vejez. Pues claro, a la tercera edad. Claro. Entonces, el cuerpo nosotros hemos pasado de un cuerpo a otro cuerpo. Pasamos del cuerpo de bebé, de niño, de joven y de adulto. El cuerpo es cambiante. Y en un ser muerto, ¿qué es lo que se ve? El ser que le hace mover ya no está en movimiento o va a cambiar. Bueno, pasará a otros estados de materia, pero ya no está la presencia, o ya no está el alma, el espíritu. Y de alguna manera, aquí es donde todos sabemos de que no somos este cuerpo físico.
Por ejemplo, cuando le hablamos a los niños, ¿cómo le enseñamos a los niños? Cuando le decimos, ese es tu dedo, esa es tu mano, ese es tu brazo, esa es tu cabeza, ese es tu cuerpo. No le decimos, tú eres tus dedos, tú eres tu mano, tú eres tu cabeza. Nosotros íntimamente le enseñamos de esa forma, o inconscientemente le decimos, uno dice, ¿no? Esta es mi mano, este es mi cuerpo, yo tengo este cuerpo físico. Hasta que me sea útil, ¿no? Porque cuando ya por alguna enfermedad, por algún accidente o por la vejez, vamos a dejar el cuerpo físico. Cuando el cuerpo ya no me sirva, yo lo voy a dejar y voy a pasar a otro cuerpo. Y eso es la reencarnación. Por ejemplo, ¿no? Ahora yo tengo este saco plomo, pues mañana me pongo pues un vestido rosado o me pongo un terno negro, pero yo no soy la vestimenta. Y es así, lo mismo, que este cuerpo es la envoltura del alma, del espíritu, del ser esencial. Nosotros no somos este cuerpo físico, que cuando ya esté gastado, cuando a mí ya no me sirva, lo vamos a dejar, lo vamos a botar. Pero tener esta convicción, esta certeza, es de cada uno que lo vaya vivenciando, lo vaya comprendiendo. Para yo poder tener esta certeza, es que he tenido que investigar. Y por eso se les invita a cada uno de ustedes, que no nos crean lo que le decimos aquí. Ustedes tienen que ponerlo en vivencia, tienen que pasarlo por el filtro de la razón. Y ahora hay muchas formas de poder investigar y que está a la mano, ¿no? Uno entra a internet, uno puede buscar información para que ustedes mismos tengan su propia certeza, su propia convicción. Por ejemplo, Henry Ford, el magnate de los automóviles, declaró: adopté la teoría de la reencarnación cuando tenía 26 años. El genio es el resultado de la experiencia. Algunos parecen creer que es un don, un talento, pero no. Es el fruto de la larga experiencia de las muchas vidas. Fue lo que declaró Henry Ford. Pero yo aquí es donde quisiera tomar, cuando él dice, el don o el talento es el fruto de la larga experiencia de las muchas vidas. Por ejemplo, a veces uno en el desconocimiento te decía, ¿no? Que Dios le dio ese don, que Dios le dio ese talento. Y a veces uno en la ignorancia ha cuestionado, ha murmurado contra el Creador. ¿Por qué le dio a ese ser ese talento? Tal vez de cantar, el talento de bailar, el don de hablar en público, el don de ser, pues, donde vaya es fácilmente querido. ¿Y por qué se olvidó de mí? Porque a mí no me dio ese talento, ¿por qué a mí no me dio ese don? En mi ignorancia yo murmuraba, criticaba, juzgaba al Creador, creyendo de que era injusto conmigo. ¿Por qué de mí se olvidó? Y es que el Creador no juega al ping-pong. No es que te dice, sí, tú vas a tener la habilidad de cantar, tú vas a tener la habilidad de bailar, tú vas a tener la habilidad de hablar en público y tantas cosas que a veces uno ha querido
y uno siempre en el desconocimiento nos decían que era un don o un talento que Dios les daba. Pero no es así. Cada persona que tiene lo que tiene, el talento, ya sea para resolver, por ejemplo, las matemáticas o en el deporte, todas las habilidades que uno va teniendo, es el esfuerzo al fruto del trabajo que uno ha hecho y no al favor. No es que Dios le hace un favor al otro, sino es mi propio esfuerzo, porque tenemos la voluntad, tenemos el libre albedrío de hacerlo, para que esa persona tal vez tenga la habilidad de cantar, es porque hizo su esfuerzo, estudió y lo logró, y ya vino con ese progreso, ya trajo su propia herencia espiritual. Por eso la importancia de conocerse a sí mismo, de estudiarse, porque nosotros traemos ya un conocimiento intelectual y moral. Hay cosas que se nos es fácil. Por ejemplo, en una vivencia, las cosas que a veces mi mamá me dice que yo de pequeña, era que mi mamá confiaba y me ponía pues el pescado, y yo tenía la habilidad de comerlo. Y normalmente cuando son pequeñitos uno tiene miedo porque se atragante con la espina. Pero no, mi mamá dice que me lo dejaba y siempre confiaba. Y es que esa habilidad yo lo habré traído en algún momento. Por ejemplo, mi hermano era hábil en las matemáticas. Él, sin estudiar, solo con prestar atención, él resolvía. Y es que él ya trae ese conocimiento, ya le era fácil. Hay otras personas que les facilita cocinar, pero hay otros que nos cuesta. Por ejemplo, a mí, de que me agrade la cocina, que me estoy obligando, porque como espíritu tenemos que aprender todo, es nuestro deber aprender todo. Estoy en ese proceso de aprender a querer a cocinar. Estoy en ese trabajo, poniendo mi voluntad por hacerlo. Pero hay personas que ya lo traen, que les es fácil cocinar, y tienen esa habilidad, a veces para tocar los instrumentos, les es fácil, pero hay otros que les cuesta. Y ahí es y la idea es de conocerse, indagarse y poder desarrollarlo. Por eso Jesús también dice, ¿no? Jesús mismo es un ser evolucionado de las muchas moradas de la casa de mi Padre. El grado de evolución es un premio al trabajo y no al favor. En el libro de los Espíritus, que fue publicado el 18 de abril de 1854, están las enseñanzas dadas por los espíritus superiores, con ayuda de los medios, puestas en orden y recopiladas por Alan Kardec. Hizo una pregunta que está en el número 166 y le dice: ¿el alma tiene muchas existencias corporales? Y los espíritus superiores le responden. A ver, ¿puede leerla? ¿Qué responde? Sí, todos tenemos muchas existencias. Los que os dicen lo contrario quieren tenerlos en la ignorancia en que ellos están. Su deseo no es otro. ¿Tenemos muchas existencias corporales? Sí. Sí, tenemos muchas existencias corporales. Quien dice lo contrario es que está en la ignorancia o quiere estar en la ignorancia de ellos mismos. Entonces, para esto, ¿cuál es el objetivo de la reencarnación? El objetivo de la encarnación es que espiemos
es la expiación y el mejoramiento progresivo de la humanidad. ¿Dónde estaría sin ello la justicia de Dios? ¿Cuál es el objetivo de la reencarnación? Es que expiemos todo el daño que hemos ocasionado, todo el dolor que todas nuestras equivocaciones que hemos ocasionado. Y ahí está la bondad del Creador, que nos da una oportunidad para poder reparar, para poder enmendar nuestras faltas. Por ello, ¿cómo nos va en la vida? ¿Nos va bien o mal? ¿Qué me dice? ¿Cómo nos va en la vida? ¿Bien o mal? No va porque hay muchas cosas no va tan bien. Hay muchos aspectos de nuestra vida, pues en nuestra economía, la relación con los hijos, con la pareja, todas esas cosas. Y no siempre lo podemos manejar todo. No lo podemos manejar todo. Porque por nuestro grado de adelantamiento moral, a veces no nos permite cada problema poder atender en su justa medida. Una justa expectativa. A veces somos benévolos con uno y duros con otro. Somos seres imperfectos, ¿no? Que estamos en vías de progreso. Pero allí, ¿no? O sea, y ahí está la bondad del Creador, que nos da oportunidades, porque con una sola existencia no vamos a llegar a la meta. Y cuando, por ejemplo, en el caso de Hitler, ¿no? Es un ser que asesinó, hizo mucho daño a su prójimo. ¿Qué creen? Y bueno, en comparación con la Madre Teresa de Calcuta, que hizo mucho bien a su prójimo, ¿no? Se esforzó, se obligó por trabajar por su prójimo. Imagínense, los dos mueren. Uno hizo mucho daño y la otra persona actuó correctamente, se esforzó por ayudar a su prójimo. Y los dos mueren. Es que es borrón y cuenta nueva, no pasa nada. ¿Dónde estaría el mérito de la persona que se esfuerza por hacer el bien y del otro pues que hace tanto daño y muere y no pasa nada? Y si ustedes imagínense, ¿no? ¿Cuántos asesinatos, violaciones, estafas, robos, tantas atrocidades, tanta crueldad que hay, ¿no? En la humanidad? A veces queda impune ante la justicia humana. Pero ¿creen que así, bueno, no muere la persona y no pasa nada? ¿Creen que ante la justicia divina así nomás queda? Y ahí está la bondad del Creador, que nos da la oportunidad, que no es otra cosa que cuando para esto todos nuestros actos equivocados la vamos a pagar, sea en la presente existencia, sea cuando estemos en el mundo espiritual o cuando tomemos un nuevo cuerpo físico. En cualquiera de las existencias corporales nosotros vamos a pagar la deuda. Vamos a tener que reparar todo el daño que hemos ocasionado. A ver, un poco para esto, ¿no? Entonces, ¿podemos concebir que Dios nos castiga? ¿Creen que Dios nos castiga? José, ¿crees que Dios nos castiga? No, uno mismo se castiga. Raúl. No, Dios no castiga, justo y bueno, sino que nosotros nos creamos problemas. Señora Ana, ¿cree que Dios nos castiga? Dios no nos castiga, no, nosotros mismos estamos equivocados total y nosotros sufrimos la consecuencia. ¿No? Y ahí, mire, ¿no? Siendo uno de los atributos de Dios, que es soberanamente justo y bueno, ¿creen que Él puede condenarnos a empezar de nuevo una serie de miserias y tribulaciones?
podemos creer lo bueno condenándonos a un sufrimiento eterno por las faltas, por los errores cometidos? ¿O creen que en su inmensa bondad Él nos daría la oportunidad de poder reparar las faltas, los errores? Porque tengamos en claro que con una sola existencia no vamos a alcanzar la perfección. La misericordia de Dios es infinita, pero no por ello es ciega. El culpable a quien perdona no queda eximido, no queda exonerado ni disculpado hasta que no haya satisfecho la justicia divina. Sufre las consecuencias de sus faltas. Todas las faltas cometidas se deberán compensar en cualquiera de las existencias corporales. O sea, que deberá sufrir lo mismo que hizo sufrir a otros por la ley de causa y efecto. Ahora imagínense, aquellas personas, por ejemplo, a veces cuando uno empieza a ver, ¿por qué niños violados? ¿Por qué vienen niños sin brazos, sin piernas? ¿Por qué niños con síndrome de Down? ¿Por qué hay, como que a veces uno cuestiona, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios permite tanta injusticia, tanta maldad? Si es un ser tan pequeñito, no ha hecho nada. Uno en la ignorancia cuestionaba al Creador. Pero si vamos teniendo en claro de que nosotros como alma, como espíritu, somos eternos, y que a veces si solo lo vemos desde el punto de vista material, uno le ve un cuerpo pequeñito, uno lo ve como un ser inocente, no ha hecho nada. ¿Por qué tiene que sufrir violaciones? ¿Por qué tiene que a veces pasar tantos maltratos de los padres? O a veces los padres abandonan a los niños, se quedan huérfanos, y a veces uno no entiende por qué, a qué se debe tanto sufrimiento. Aquí es lo que, me acuerdo, casi me va la idea, del expositor de Argentina, de la Academia Filosófica de La Plata. Él muchas veces decía, o dijo en una ocasión, cuando vemos ante un asesinato, ante una violación, a veces, ¿de quién tenemos pena? ¿De quién tiene pena usted cuando ha sido un niño violado? Del ser que le han hecho daño. No es como que uno siempre tenía esa pena o esa tristeza de por qué ese bebé o ese ser tan pequeñito le pasó lo que le pasó. Pero el expositor decía de que ese ser ya pagó las consecuencias, ya pagó la deuda, ya sufrió lo que hizo en algún momento como espíritu. Y más bien, ¿de quién deberíamos tener pena? De aquel que lo está haciendo, porque ese que lo está haciendo se está cargando, se está aumentando la deuda y por la cual tiene que pagarlo. Y la va a pagar ya en la presente existencia, o cuando esté en el mundo espiritual, o cuando tome otro cuerpecito, pero lo va a tener que pagar. Vamos a tener que sufrir las consecuencias de todo nuestro mal proceder. Es decir, que se va a sufrir lo mismo que hicimos sufrir a otro por esta ley de causa y efecto. Es decir, cosechamos lo que sembramos. A ver, quizás no lo entendamos ahora, pero vamos a encontrar respuestas. ¿Cuándo vamos a encontrar respuestas? Cuando nos vayamos conociéndonos más a nosotros mismos.
Por eso la importancia de no seguir contrayendo deudas, de que hagamos todo el bien que nos sea posible, de que tratemos a los demás como nos gustaría que nos traten. Por eso en la Biblia hay un pasaje cuando Jesús dice: vuelve tu espada a su sitio, porque el que mata a espada perecerá. Y tiene mucho que ver con la pluralidad de existencias o la reencarnación. Pues sufrimos y vamos a sufrir las consecuencias de nuestro proceder equivocado en la presente existencia, o bien en futuras existencias con otro cuerpo físico. Vamos a sufrir las consecuencias. Por eso es importante de encaminarnos por el buen camino, de hacer las cosas correctamente, de no estar pues juzgando, criticando a los demás, o a veces uno como que está hablando mal del otro, o a veces cuando el otro no hace las cosas como yo quiero, me enojo, reniego, trato mal, soy violenta, actúo equivocadamente, y todo lo que yo estoy haciendo, eso es lo que estoy sembrando, y por consecuente la vida me lo va a devolver lo mismo. Por lo tanto, el hombre lleva en sí mismo siempre la ineludible responsabilidad de sus actos y sus pensamientos por esta ley de causa y efecto. Es decir, nosotros al nacer traemos las ideas innatas, tanto intelectuales y morales, como consecuencia de nuestra evolución espiritual. En lo intelectual les decía, ¿no?, la música, el cantar, el bailar, el dibujar, los conocimientos manuales o intelectuales, etc. En las virtudes, que es la resistencia voluntaria a mis malas tendencias, el ser dóciles, tomar las cosas con calma, el ser empático. Hay cosas que ya las vamos trabajando, lo vamos adquiriendo, y todo eso que vamos adquiriendo nos lo vamos a llevar. Todas mis cualidades buenas y mis cualidades malas yo me las voy a llevar. Y mis vicios, ¿no? El que uno a veces es rebelde, terco, duro, violento, esos instintos de maldad que a veces uno tiene, eso es lo que traemos, por lo que no nos hemos podido despojar de las existencias anteriores. Por ello la importancia de trabajar por nuestras imperfecciones morales, por la demasía, el exceso de estos sentimientos, porque estos sentimientos en su justa medida son buenos, nos ayudan a hacer grandes cosas. Por eso estos sentimientos lo traemos al nacer o renacer, que son los vicios y las virtudes innatas, como nuestra propia herencia espiritual, o sea, justicia natural. Ciertos problemas físicos de nacimiento, pues el ser como alma, moldeamos el cuerpo de acuerdo a nuestras necesidades y a la manifestación de nuestras tendencias. Por eso en cada periodo de vida que tomamos un cuerpo nuevo, siendo esta la envoltura del alma al que imprimimos el sello de nuestras virtudes y vicios. Pues bien, no queda impune nada. La acción del pensamiento es lo que uno sufre en los propios efectos. Y miren, bueno, ya me ganó el tiempo. Un poco para concluir con la propuesta. Pues el medio más eficaz para dejar de sufrir los efectos físicos y morales en la presente, o en el porvenir, o en el mundo espiritual, o en una nueva existencia, es que tenemos que despojarnos de nuestras imperfecciones morales, el exceso, la demasía de estos sentimientos que nos hacen que pensemos y actuemos mal, sufriendo las consecuencias. Es decir, que yo me voy a llevar solo mis cualidades buenas y mis cualidades malas. Todas mis acciones
y después ahí es donde tengo que venir a repararlas. Pues cuando aparecen los problemas psicosomáticos es evidente su relación con nuestras malas tendencias, con nuestras imperfecciones morales, porque queremos transgredir una ley natural que tenemos grabado en la conciencia que tiende a ser bien. Pero esa ley natural es intransgredible, es inmutable. No la podemos transgredir, solo lo sufrimos. Entonces, con el esfuerzo de la voluntad, podemos trabajar por nuestras imperfecciones morales para poder progresar moralmente y dar solución permanente a nuestros problemas psicosomáticos y espirituales. Y esto significa que estamos sujetos a la ley del progreso, donde que nosotros mismos tenemos que trabajar por la causa para eliminar los efectos, pues nuestra vida como alma, como espíritu, es eterna. Y siendo este periodo de vida con este cuerpo, pues viviremos 10, 20, 30 años. Es solo un momento en la eternidad de nuestra vida, pues como alma, como espíritu somos eternos. Y que vivamos 100 o 80 años, ¿no? Es solo así, como un rayo, como un relámpago en la eternidad. Así que no es mucho. En resumen, para terminar, un poco para cerrar, estoy seguro de que una nueva vida existe y que la vida surge de la muerte. Palabras o las enseñanzas del filósofo Sócrates 400 años antes de Cristo. Él tenía esa convicción, esa certeza de que él sobrevivía a la muerte del cuerpo físico. En el segundo punto, no confundamos la reencarnación con la metempsicosis de Pitágoras. No vamos a transmigrar hacia los animales, no, siempre vamos a avanzar hacia adelante. ¿Qué es la reencarnación? La reencarnación es la vuelta del alma a la vida corporal y que no tiene nada que ver con el cuerpo anterior. ¿De dónde vinimos? Venimos del Creador. ¿Y a dónde vamos a ir? Hacia el Creador. ¿Y por qué estamos en la tierra? Pues tenemos que expiar todas nuestras faltas, nuestros errores. Y así también, gracias a esta envoltura, gracias a este cuerpo físico, nosotros progresamos moralmente e intelectualmente. Y los males que sufrimos, todos los males que sufrimos en esta vida es el resultado de nuestras existencias o de nuestras vidas pasadas. Y el objetivo de la encarnación es la expiación y progresar moralmente e intelectualmente. Entonces, ¿podemos concebir que Dios nos castiga? Dios no nos castiga, porque para todo efecto hay una causa, y la causa siempre somos nosotros, no es Dios. Bueno, me queda un poco de tiempo para las preguntas que deseen hacer. Una pregunta, profesora. El objetivo de la reencarnación, como mencionaba en su conferencia, es la expiación. En esta vida uno sufre muchas dificultades. Por ahí el vecino nos hace renegar, nos roban, perdemos a veces el trabajo por indisposición de otra persona, o cometemos errores por nuestra imperfección moral. Pero ¿qué sucede? De que uno trata de hacer las cosas bien, pero nos sucede, por decir intempestivamente, un asalto, y uno pierde la calma y dice, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué me sucede eso? Y entiendo de que uno tiene que pasar de la expiación, pero es tan fuerte el golpe
que a veces no soporta y crea dificultades en nuestra forma de actuar, ¿no? O sea, perdemos la tranquilidad. En ese caso, ¿cómo uno debe actuar? Y ahí es lo bonito del conocimiento, ¿no? Que nos da ese paliativo o nos hace comprender de que a veces vivimos situaciones muy desagradables, cosas que no nos gustan, que no nos agradan. Pero como decía el expositor de Argentina, él decía, aquellas cosas que ustedes no comprendan, aquellas cosas que no entiendan, déjenlo, ¿sí? Pues cuando estén en el otro lado, cuando retornen, ahí van a comprender todo lo que les pasa. Pero no por ello, o sea, pero por ello nosotros tenemos que trabajar por nuestras imperfecciones morales, por aquellas cosas que sí sabemos, que sí conocemos, ¿no? Por ejemplo, cuando nos enojamos, cuando nos alteramos, son cosas que sí sabemos. ¿Por qué me enojo? ¿Por qué se enoja usted? Bueno, cuando el otro me ofende o cuando hay una situación dificultosa como el trabajo. O le hacen bromas pesadas, o le dicen, o le hieren con palabras obscenas, le dicen cosas el otro. Usted puede trabajar ahí, sí. Hay cosas que sí nosotros podemos trabajar por el exceso del orgullo, ¿no? Hay cosas que no. Si el otro me dice cosas que no me gustan, que no me agradan, bueno, ese es un problema moral del otro, eso no es mío. Y lo que yo tengo que trabajar es conmigo mismo, de cortar mis pensamientos negativos, de ponerles un límite. Bueno, si piensan lo que piensen, es un problema moral de ellos, yo no voy a poder hacer nada. Pero yo puedo trabajar en aquello que yo sí conozco. Pero a veces hay cosas que no comprendemos, ¿no? A veces en situaciones de la infidelidad, ¿no? A veces dice, no, pues yo no he sido infiel, ¿por qué me es infiel la pareja? O por qué no, hay personas pues tienen que pasar violaciones o violaciones por sus padres y dice, pero ¿por qué? Si yo no he hecho nada. Quizás no lo comprendamos en esta existencia, pero cuando estemos del otro lado se nos va a esclarecer todo. Pero aboquémonos por aquellas cosas que sí conocemos y que sí sabemos. Trabajemos por conocernos más a nosotros mismos y encaminémonos a hacer lo correcto, porque tenemos la libertad. Tenemos el libre albedrío de hacer. Cuando yo empecé en la academia, a veces utilizaba mi fe, pero una fe ciega, ¿no? Ahora estoy cambiando esa forma de utilizar una fe razonada, porque siempre acá en la academia me decían, no me crean todo lo que estamos diciendo, no crean. Lo que he aprendido es a comprobarlo en esa investigación que hace uno de mí mismo o en el conocimiento de sí mismo. Lo he ido aplicando todo lo que me han ido enseñando y haciéndome un autoanálisis de mí mismo, me recordé que cuando yo tenía 12, 13 años comencé a tocar guitarra, pero no me enseñó ni mi mamá, ni mi papá, ni mis hermanos, ni nadie me enseñó. Solamente por el hecho de escuchar en una radio una canción que me gustó y comencé a tocar una guitarra que habían dejado empeñada ahí. Entonces comencé a desarrollar esa habilidad. No le tomé importancia en ese tiempo, pero ahora cuando he ido participando en los cursos de la academia, he ido aprendiendo mucho y aplicándolo en la vida, ahora lo relaciono a esto, lo que hice de la reencarnación. ¿De dónde traje esa habilidad? Y no es más que yo lo he aprendido en existencias anteriores con esa facultad que todos tenemos, que es la voluntad, ¿no? El esfuerzo que yo he hecho es el mérito de ahora que ya me fue fácil aprender esa guitarra, y a los 12 años, ¿no? Y así hay muchos niños que tienen menos edad, 4 años, 5 años, pero ya como alma, como espíritu, ya traen ese conocimiento, otros en matemáticas, otros en diferentes aspectos de la vida o profesiones de la vida, y es cuestión de que cada uno se analice, ¿no? Y comience a descubrir qué es la habilidad que maneja mejor, que le es más fácil, ¿no? Entonces cada uno va en esa investigación esencial, va a ir descubriendo que en realidad no le enseñó ni el mamá, ni la papá, ni el papá, ni nadie.
Claro, esas son las ideas innatas, ¿no? Claro, claro. Esas son cosas que traemos como espíritu, que nos es fácil, pero también no hay cosas que nos es difícil. Por eso a veces hay esas diferencias intelectuales y morales. Hay algunas personas que manejan muy fácilmente su rencor, hay otros que son muy rencorosos, pues llegan incluso hasta matar. Hay otros que son, pues no, los celos. Si uno, esto es lo que tenemos, si no hacemos el esfuerzo por ponerlo en su justa medida, que tampoco no es que estamos lejos de hacer aquellas cosas, ¿no? A veces cuántas personas, ¿no? Si uno observa alrededor, movido por el sentimiento de celos, han llegado a matar a otra persona. Pero ¿estará bien? ¿Será correcto? Y ahí es el trabajo de cada uno, de conocerse. Y si los tengo, pues tengo que hacer ese esfuerzo, trabajar por la virtud, que es resistirme voluntariamente a mis malas tendencias. Uno a veces sabe, ¿no?, lo violento que uno es. A veces cuando las cosas no me salen o cuando mi hijo no me obedece, a veces uno tiende a querer, pues, que me tiene que obedecer, me tiene que hacer, por este sentimiento de exceso de orgullo. Por ejemplo, ¿no?, en una vivencia, yo... y ahí es donde nosotros, como espíritu, elegimos todo. Elegimos a los padres, elegimos el lugar donde vamos a estar, elegimos pues a los vecinos. Y allí yo, digamos, como hija, yo escogí a mis padres, y mis padres, pues bueno, en la ignorancia a veces pues llegan a los golpes, a la agresión física. Y gracias a eso que yo pasé, yo tengo claro, creo que aprendí la lección de que a nadie se debe golpear, que a nadie se debe agredir. Pero fue necesario que tuve que pasar por esa agresión física para comprender ahora que no lo tengo que hacer. Y así hay muchas cosas, uno va aprendiendo de que uno no tiene que hacer. Por ejemplo, si me da un vuelto en demasía, yo no tengo que cambiarlo, porque yo no quiero seguir sembrando esas situaciones equivocadas, porque después me va a volver. Y aquellas personas, ¿no?, que haya pasado una violación, si aprendió la lección, yo creo que no va a violar a otra persona. Pero si es que aprendió la lección, igual a aquellos que asesinan, igual a los que roban, a los que estafan, realmente aquel que sufrió esa consecuencia y sabe lo que es lo horrible, no lo va a hacer, pero si es que aprendió la lección. Y ahí está la bondad del Creador, que nos da esa oportunidad para poder aprender. Bueno, voy a terminar la clase con la frase de Jack London, el viajero estelar, que él decía: yo no comencé a existir cuando nací, ni cuando me concibieron. He estado creciendo, desarrollándome durante incalculable número de milenios. Mis yoes me hacen sentir sus ecos, sus voces, sus impulsos. Oh, incalculable número de veces volveré a nacer. Jack London, el viajero estelar. Gracias.